Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla, a esta actividad del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos un expositor de lujo, como todos los que nos acompañan. Lucas Revariati es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2016 es investigador asistente en la carrera de investigador científico y tecnológico del CONICET, y su lugar de trabajo es el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Es docente en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también en la Facultad de Ciencias Sociales. Lucas es miembro de nuestro instituto, del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Su tesis doctoral, titulada Pobreza, Caridad y Justicia en Buenos Aires, los defensores de pobres, 1776-1821, recibió una mención de honor en el concurso Segundo Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Social 2017, organizado por la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social. Este trabajo también obtuvo el primer premio en el concurso Academia Nacional de la Historia, Obras Inéditas 2020. Su línea de investigación principal es la historia social de la justicia. Para nosotros, Lucas, es un gusto tenerte en el instituto. Creo que no es la primera vez que expones en nuestro instituto, me parece que en algún otro momento estuviste, y contamos acá con una nutrida asistencia. Seguramente acá hay muchos de tus compañeros, tus alumnos de la facultad, porque hay gente que es la primera vez que la veo acá entrando a una actividad del instituto. Así que le damos la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de reencontrarnos con todos aquellos que vienen participando en nuestras charlas de Argentina y del exterior. Y te dejo en el uso de la palabra, Lucas. Son más o menos 20 minutos. Así después hay tiempo para preguntas. Perfecto, gracias, Viviana. Lo importante es que se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, hola a todos, gracias por estar y discutir algunas ideas. Y sobre todo agradezco a Viviana y a Ezequiel la invitación a dar una charla, aunque sea por este medio, ¿no? Yo soy, como se habrán dado cuenta, mi relación con el Zoom y con cualquier otra aplicación que permite conectarnos en línea no es muy amistosa, pero bueno, por lo menos el audio funciona bien, así que más allá del problema de identidad que fue breve al principio, ya ha sido superado. Bien, les comento un poco cuál es la idea o de dónde viene este tema que me interesa traer a colación acá y charlarlo. Algunas de las ideas van a ser parte de un capítulo que va a salir en una compilación sobre africanos y afrodescendientes en el Río de la Plata, así que como este capítulo va a salir en unos meses, cualquier crítica, comentario o observación va a ser bienvenida, porque seguramente lo voy a poder incorporar en la versión final que entregue, ¿no? Para cuando salga publicado este libro. Y bueno, les comento un poco de dónde surge mi inquietud por abordar este tema que aparece en el título de la charla. Cuando yo estaba investigando para mi tesis doctoral, que como bien dijo Viviana, trató sobre los defensores de pobres de la ciudad de Buenos Aires, había algo que me llamaba la atención, y era cierto vocabulario político, cierta retórica que utilizaban algunos grupos de los sectores subalternos o de las clases populares de la ciudad de Buenos Aires cuando se dirigían a las autoridades, a los magistrados. Y en ese vocabulario, que para mí revelaba algunas cuestiones importantes de la cultura jurídica de la época, había un término que se repetía con mucha frecuencia. Cuando hablo de sectores subalternos o clases populares, puntualmente me estoy refiriendo a tres grupos
que en mi investigación particular yo identifiqué como los presos, los pobres y los esclavos, ¿no? Eran esos tres grupos que aparecían con mucha frecuencia. Y como les estaba diciendo, en esa retórica o en ese vocabulario judicial que empleaban estos sectores, había un término que se repetía muy frecuentemente y era el término de miserable. Todo el tiempo estos sujetos decían ser miserables. Y bueno, esta fue una de las tantas ventanas que se abren cuando uno está haciendo una investigación doctoral y que rápidamente tiene que cerrar para terminar la investigación doctoral, porque son cuestiones que se alejan del objetivo principal de uno y que uno dice, bueno, no lo voy a investigar ahora, termino la tesis con los objetivos iniciales que me había propuesto y es algo que voy a profundizar después. Y efectivamente, varios años después, ya con un proyecto de investigación postdoctoral mucho más abocado a estos sectores y no tanto a la figura de intermediación que ejercían los defensores de pobres, me puse a investigar sobre este tema y lo primero que me resultó importante saber era qué significaba o qué implicancia tenía el ser miserable en la época colonial, ¿sí? Porque obviamente no tenía el mismo significado que el que tiene en la actualidad. Y en ese sentido me sirvieron muchísimo una historiografía muy abundante y prolífica que había investigado todo el tema de la condición jurídica de los indígenas en América colonial y cómo lo que señalaba esta historiografía, que es muy rica y muy numerosa, era cómo los indígenas pronto habían sido incluidos dentro de esta categoría para como una forma que la corona tenía de poner fin a los abusos o de evitar la catástrofe demográfica que finalmente se sucedió, y al mismo tiempo junto con la inclusión de los indígenas dentro de la categoría de miserable, que además se los consideraba menores y rústicos, la corona había ideado e institucionalizado toda una serie de juzgados especiales para atender a los reclamos de los indígenas y también había constituido algunas figuras institucionales importantes como los protectores de indios y naturales. Y sobre esos temas también había bastante historiografía. Pero claro, en Buenos Aires, a fines de la época colonial, los indígenas son escasos, ¿no? Por lo menos eso es lo que marcan los censos, y en mi investigación lo que yo había visto era que en realidad otros sectores que no eran indígenas, o por lo menos no se reivindicaban como tales, sí se reivindicaban como miserables, que era el caso de los esclavos, bueno, los presos y los pobres en general. Entonces me puse a profundizar y familiarizarme con toda la historiografía relativa a la condición jurídica de los esclavos. Cuando digo esclavos, también me refiero a las esclavas, aclaro, ¿no? Esclavos y esclavas en la época colonial, y también me di cuenta que era una historiografía muy rica, muy abundante, que había descrito con mucho detalle cuáles eran los derechos y las obligaciones de los esclavos en el ordenamiento colonial. También una historiografía no exenta de debates, ¿no? Sobre todo la comparación con el ordenamiento jurídico, por ejemplo, anglosajón o portugués. Y también esta historiografía había mostrado muy bien cómo los esclavos acudían frecuentemente a la justicia, pero a diferencia de la bibliografía que había tratado la condición jurídica del indígena, la cuestión de la miserabilidad de los esclavos era algo que no había sido abordado con la misma profundidad. Y claro, esto contrastaba con el uso frecuente que yo encontraba en los expedientes que hacían los africanos y los afrodescendientes de la noción de miserable, para aludir a su condición. Entonces, es por esa razón que me puse a abordar esta cuestión, encontrando en este panorama general que yo estoy trazando solamente algunas excepciones, ¿no? Hay alguien que, una persona, una autora, González Undurraga, que estudia el tema para Chile, y hay otra persona, Hernández, que también investiga el tema para México. Todo este tema de la relación que había entre africanos y afrodescendientes y la noción de miserable cuando acudían
a la justicia. Y básicamente mi indagación iba a estar guiada por 3 interrogantes. El primero de ellos era ¿por qué los esclavos y las esclavas se reivindicaban como miserables? Es decir, ¿qué beneficios en concreto están buscando obtener cuando acuden a la justicia y se autoidentifican de esta manera? Después también quería analizar si esto era solo una forma de autoidentificación de estos sujetos o si esta caracterización tenía consenso entre otros actores sociales de la época. Por actores históricos, en realidad me estoy refiriendo a las personas que interactuaban con estos esclavos en la arena judicial. Básicamente defensores de pobres, procuradores, fiscales, magistrados, y también los amos, que eran las personas que eran denunciadas por estos esclavos, ¿no? Porque básicamente, bueno, no lo dije, lo agrego ahora, yo trabajé con expedientes civiles, es decir, no con expedientes penales, más que nada con expedientes o con litigios en los cuales los esclavos denuncian a sus amos por malos tratos, porque no les reconocen la libertad, porque no quieren respetar ciertos derechos que tienen y demás. Y también con otro tipo de expediente judicial que eran solicitudes que los esclavos elevaban al virrey. Pero son, bueno, pleitos o litigios de carácter, lo que hoy llamaríamos pleitos de carácter civil. ¿Sí? Y el tercer interrogante era si la identificación de los esclavos como miserables en los tribunales, si existía un consenso absoluto sobre los alcances, ¿sí?, y sobre las implicancias que tenía esta caracterización, o si por el contrario la naturaleza o lo que caracterizaba a esta noción y a esta categoría era algo que estaba en disputa y era algo sobre lo cual había desacuerdo. Entonces, con esos interrogantes analicé una serie de expedientes judiciales y de solicitudes de esclavos a los virreyes. Y bueno, obviamente antes tuve que interiorizarme bastante sobre los aspectos más jurídicos y doctrinales acerca de la categoría de miserable, ¿no? Es decir, uno generalmente, para tratar de escapar de la noción contemporánea que tiene de ciertos términos, lo primero que hace acude al diccionario de autoridades, y en este caso el diccionario de autoridades de 1734 decía que miserable era desdichado, infeliz, desafortunado, abatido sin fuerza ni valor, avariento, escaso y apocado. Pero claro, esto en realidad, o esta definición de diccionario, estaba lejos de solucionar el problema, porque como había señalado toda la historiografía que yo mencioné antes, la categoría de miserable era una categoría jurídica que se remontaba a los tiempos del Imperio Romano y que había sido retomado en distintos corpus legislativos, con distintas variaciones, y que había un montón de autores también que habían desarrollado quiénes eran los miserables, qué privilegios jurídicos, o a qué privilegios jurídicos eran acreedores, ¿sí? Es obvio que yo no tengo tiempo en esta charla para hacer un repaso por todo eso, porque tendría que repasar las 7 partidas de Alfonso el Sabio y la recopilación de leyes de los reinos de Indias, lo que dijo Solórzano Pereira, Gabriel Álvarez de Velasco, en fin. Así que voy a resumir brutalmente algunas de las cuestiones de estos fundamentos en torno a la categoría jurídica de miserable. Pero voy a hacer, bueno, a propósito muy reduccionista, ¿sí? En general, toda esta tradición legislativa y doctrinal planteaba que los miserables eran aquellas personas que, por una situación de indefensión o de vulnerabilidad, debían ser objeto de compasión y también debían contar con una protección jurídica específica, para de alguna manera que no queden tan desprotegidos en la arena judicial, ¿sí? Y había una gran discusión entre los
entre los autores de los grandes tratados teológicos y jurídicos en torno a, en concreto, quiénes eran los miserables. Bueno, algunos elaboran listas muy extensas, otros optan por algunas formulaciones más escuetas y más generales, pero en general se pensaba que quienes eran acreedores de esta noción de miserabilidad, es decir, a quienes se les podía aplicar el rótulo de miserables y podían gozar de estos privilegios que yo les venía mencionando, había grupos muy dispares. Estaban desde los enfermos, los presos, las viudas, los huérfanos, los niños, los ancianos, los pobres, y también hay una fórmula que hay un autor, Cuenaboy, que dice que es como una especie de cláusula abierta, que dice gentes de menor fortuna, que eso es lo que habilita que posteriormente, cuando esa noción del ius comune se traslade a América, hay algunos grupos, como por ejemplo los indígenas, y como yo voy a mencionar después, los esclavos, sean incluidos dentro de la noción, pese a que explícitamente no se decía, en principio, que eran miserables. ¿Y qué privilegios tenían estos grupos tan heterogéneos? Algunos de los privilegios jurídicos que marcaban los cuerpos legislativos que tenían estos grupos eran: el primero, la elección del fuero a la hora de litigar, ¿sí? En segundo lugar, mucha normativa hace alusión a la necesidad de que tengan un patrocinio jurídico gratuito, es decir, que haya un agente de justicia que los ayude a llevar sus reclamos a la arena judicial, producto de que en gran parte eran analfabetos o no conocían la cultura letrada de la época, tampoco tenían medios para costearse un abogado, etc. También otro aspecto que señalan estas normativas es que sus causas son prioritarias y tienen que ser resueltas con celeridad. También en el caso de ser sentenciados o de ser acusados de cometer algún delito y sentenciados, se podía operar cierta moderación de la pena por el hecho de ser personas miserables. Y por último había un privilegio específico que era el privilegio de restitución. Esto significaba que ante una sentencia injusta podían volver al anterior estado en el que estaban, ¿sí? Entonces, bueno, ya pasando en concreto a mi indagación, lo primero que intenté ver es qué usos sociales hacían de la noción de la retórica de la miserabilidad los esclavos, cuando acudían a la justicia. Con el tiempo voy bien, ¿no? ¿Qué voy, por la mitad más o menos? No sé cuánto te queda. De este primer bloque quedan unos 17 minutos, pero bueno, la idea es que podamos tener un espacio para las preguntas. Genial. Voy sintetizando y acortando lo que viene entonces. Además te aclaro que Francisco Cuenaboy está acá presente, así que seguramente va a tener comentarios para hacerte. Así que adelante. Yo te voy a avisar cuando se esté por cortar, así redondeas la idea. Dale, genial. Bueno, entonces acelero un poco. En primer lugar, los esclavos hacían un uso coloquial de la noción de miserabilidad como una especie de adjetivo para describir su situación personal, que claramente era desafortunada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bernardo, un esclavo que era de los jesuitas, dice ser un pobre esclavo viejo y miserable. Entonces, en ese sentido, es como era una adjetivación, que acá hay algo interesante, es una adjetivación muchas veces no solo de un infortunio individual o de una situación coyuntural, sino que la idea de miserable hace alusión a un estado o condición que es propio de todos los individuos de una misma clase obviamente entendido como se entendía en la época y no lo que nosotros pensamos por clase. Entonces, además, los esclavos, además de decir que eran miserables, decían que eran afligidos, desválidos, pobres, infelices, desamparados, etc. Y algo interesante es que no solo los africanos y afrodescendientes esclavos decían ser miserables con este sentido, sino que también
muchos negros y mulatos libres que corrían el peligro de volver a ser esclavizados se definían como miserables. Es decir, que la miserabilidad no era solamente algo que caracterizaba a los esclavos, sino a las personas que habían sido esclavos y que podían volver a hacerlo, porque bueno, estaban en una situación muy, muy precaria. Ahora, el hecho de que estos africanos y afrodescendientes hagan un uso coloquial, como una especie de adjetivación, sin hacer alusión a ningún privilegio procesal concreto, eso no significaba que este adjetivo que usaban para referirse a sí mismos no tuviera implicancias jurídicas. ¿Por qué? Porque generalmente lo que están intentando hacer, al mismo tiempo que dicen que son desamparados, que son miserables, que son desválidos, se refieren al virrey y a los magistrados como padres de pobres, y vinculándolo con la cultura política de la época, en realidad lo que están haciendo es apelando a ciertos valores centrales que debían tener los magistrados, como la piedad, la misericordia y la compasión para con los débiles. Entonces sabían que ahí tenían una especie de carta ganadora o algo que podía inclinar la balanza y que tuvieran una sentencia o un fallo favorable, ¿no? Entonces apelan a una concepción paternal del poder político y a ciertos valores que son centrales en la cultura jurídica de la época, porque, como bien ha mostrado la historiografía, la cultura, es decir, el ordenamiento jurídico no consistía en una aplicación irrestricta de las leyes, sino en una naturaleza casuista, en el cual el arbitrio del juez jugaba un rol importante. Por supuesto, ahí los amos no cuestionan la miserabilidad de los esclavos, pero en muchos casos dicen, es decir, admiten, bueno, los esclavos son miserables, hay que ser piadosos con ellos, pero ojo con esta piedad, ellos lo llaman una falsa piedad, una piedad y caridad malentendida, porque si extremamos esta noción, es decir, si la llevamos a lo más lejos que la podemos llevar, dicen los amos, esto puede ocasionar un trastorno infinito. Y no va a haber absolutamente ningún esclavo que obedezca a un amo si los esclavos tienen éxito cuando llevan un reclamo a los tribunales, ¿sí? Es decir, se ve peligrar el orden público, se ve peligrar la propiedad, porque en definitiva los esclavos son propiedad de los amos, y también se ve peligrar el orden social. Eso es lo que dicen los amos. Siempre alertan contra esta piedad o caridad malentendida o falsa piedad, es lo que ellos mencionan. El segundo uso del término miserable, explícitamente los esclavos dicen ser miserables para que los magistrados les proporcionen un agente de justicia que patrocine sus reclamos. Este puede ser el defensor de pobres, cuando es en el caso de la justicia de primera instancia, pueden ser los procuradores de pobres, cuando ya el litigio fue elevado a la Real Audiencia. Y acá hay algo interesante, ¿no? Yo no encontré, en el caso de la justicia de primera instancia, una normativa que obligara a los defensores de pobres a patrocinar a los esclavos. Las ordenanzas capitulares del Cabildo de Buenos Aires no dicen eso, dicen que los defensores de pobres tienen obligación de asistir a los presos, pero a los esclavos no dice nada. Y sin embargo, los defensores de pobres patrocinan a los esclavos, en muy pocas ocasiones se quejan de ello, y en muy pocas ocasiones los amos impugnan este patrocinio. Entonces, era algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque al no existir una normativa clara, ¿qué es lo que genera este consenso alrededor del patrocinio que los esclavos tenían que tener por parte del ayuntamiento? Bueno, yo creo que la clave está dada en la consideración de los esclavos como miserables, ¿sí? Los esclavos, al ser considerados miserables, automáticamente tienen que gozar de este patrocinio. Y el tercer y último uso, que es más frecuente, y ya con esto me queda muy poco, no más de 5 minutos. El tercer uso que los esclavos hacen del término miserable, claramente en Buenos Aires a fines de la época colonial, claramente busca uno de los privilegios procesales o jurídicos que aquella tradición del ius comune había reservado a los miserables,
que era el derecho a elegir el fuero en el cual litigar, y que en el caso hispanoamericano se traduce en el hecho de que sus litigios sean considerados casos de corte. ¿Esto qué permite o cómo se traduce en Buenos Aires a fines de la época colonial? En que los litigios de los esclavos sean tratados directamente por la Real Audiencia o por el virrey, salteándose a la justicia capitular. Y esto que nosotros podemos llegar a no entender, cuál es la ventaja que un esclavo puede llegar a conseguir al hacer esto, los mismos esclavos en los expedientes lo dicen, y lo que plantean es que muchas veces la justicia capitular era más cercana a los intereses de los amos denunciados que la justicia del virrey. ¿Sí? Imagínense que Buenos Aires a fines de la época colonial es una ciudad chica de miles de habitantes, en el cual la élite, que está compuesta por burócratas y comerciantes mayoristas, es también muy selecta, muy exclusiva, y bueno, son los regidores del cabildo forman parte de esta élite, entonces los lazos comerciales, familiares, de amistad, entre quienes tienen que decir los fallos de los esclavos y los amos denunciados, en algunos casos son muy cercanos. Y esto los mismos esclavos lo denuncian, y por eso muchos prefieren directamente peticionar ante el virrey, en la creencia de que el virrey va a ser más imparcial, o por lo menos un poco más favorable a lo que ellos piden. En un solo caso encontré una mención a otro privilegio específico, que era el privilegio de la restitución, el hecho de que una sentencia fuera declarada nula o que los esclavos volvieran al estado anterior de una sentencia que les había sido adversa. ¿Sí? Entonces, ya con esto termino. ¿Cuáles serían las conclusiones un poco de esta indagación? Bueno, en primer lugar, el hecho de que en Buenos Aires, a fines de la época colonial, se presume que los esclavos son miserables por el solo hecho de haber sido esclavizados. Sobre esto hay consenso. Es decir, los esclavos no tienen que, por ejemplo, aportar testigos que acrediten su pobreza, no tienen que tramitar ante la Real Audiencia la información de pobreza, sino que son esclavos. Eso significa que son miserables. Esto es algo sobre lo cual parece haber un acuerdo implícito entre todos los actores. En segundo lugar, otra conclusión es que los esclavos no son meros receptores pasivos de esta retórica de la miserabilidad, sino que ellos se la apropian activamente, la defienden y la tratan de utilizar a su favor. Y cuando digo se la apropian, no solamente estoy hablando de lo que hacen sus defensores, sino también de lo que hacen los mismos esclavos, porque no siempre los defensores de pobres eran los mediadores de los reclamos de los esclavos. Muchas veces los esclavos acudían a conocidos, amigos, familiares, a ellos mismos. Hay una cultura jurídica que excede la labor de intermediación de ciertos agentes de justicia. En tercer lugar, es claro que esta retórica de la miserabilidad busca apelar a valores bien o muy profundamente arraigados de la cultura jurídica de la época, como eran la piedad, la compasión y la misericordia. Al mismo tiempo, esta retórica busca acceder a privilegios procesales específicos, que son los que yo les mencioné: el patrocinio jurídico gratuito, el ser declarado caso de corte, el privilegio de restitución, por ejemplo. Y es tan potente esta retórica de la miserabilidad que va a pervivir incluso cuando el orden colonial se desintegre. Es decir, durante toda la primera década revolucionaria, de 1810 a 1821, que es hasta donde analicé yo, que es cuando se va a abolir el cabildo, los esclavos se siguen reivindicando como miserables cuando llevan a la justicia ciertos reclamos en contra de sus amos. Y acá viene ya la última conclusión. La actitud de los amos es, o lo que hacen los amos es, al no poder de alguna manera debatir, discutir o refutar la condición de miserabilidad de los esclavos que los denuncian y que llevan los maltratos que ellos ejercían a la justicia, todo el tiempo lo que tratan de hacer es delimitar los alcances de
esta noción, ¿sí? Y de alertar sobre los peligros que puede tener en el orden social el hecho de que los esclavos siempre se salgan con la suya cuando acuden a los tribunales. Entonces todo el tiempo dicen, hay que tener cuidado con esta falsa piedad, con esta caridad malentendida, porque hay valores que son más supremos que la compasión hacia los débiles, y esos valores son el derecho de propiedad, ¿no? El respeto a las jerarquías naturales que caracterizan a la sociedad, o el deber de obediencia y sumisión que los esclavos les deben a sus amos, así como los hijos le deben a los padres y las esposas le deben a sus maridos. Así que, bueno, ahí con eso ya habría terminado. Bueno, muchísimas gracias. Te quería decir que están llegando un montón de saludos a través del chat. Yo después te voy a pasar para que vos lo tengas también. Así que bueno, como faltan Buenísimo. 4 minutos, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Así abrimos el espacio de comentarios y de preguntas. Así que nos vemos en un minuto. Hasta luego. Genial. Nos vemos. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, seguimos con esta segunda parte de la charla de Lucas Rebagliati. Mientras estoy admitiendo a la gente que se está ingresando nuevamente, acá veo unas cuantas preguntas, como era de imaginarse. El doctor Abasolo, pero que como es dueño de casa va a ceder su espacio a los invitados. Así que en primer lugar está Sixto Sánchez Lauro, de la Universidad de Extremadura, si no me equivoco, de España, y después Sebastián Carvalho. Así que Sixto, adelante, por favor. Muchas gracias, felicitaciones por esta charla que me ha resultado muy interesante, aspectos que para mí incluso pues me han chocado y es lo que quería exponer muy, muy brevemente. Con respecto al tema de los esclavos, ¿no? Ciertamente que se define ya desde el siglo XVI en la legislación, se está definiendo las personas que entran como o que se consideran como miserables, y se habla también de esos privilegios o esas situaciones que hay que favorecer, ¿no?, ante esta situación en la que se encuentran. El mismo Solórzano, que el ponente mencionaba, defiende la necesidad de protección de los indios a los que considera como miserables, y habla incluso define lo que entiende por miserables, personas de quienes naturalmente nos compadecemos por su estado, calidad y trabajo. La pregunta es, esos privilegios que se dan a los que se considera como miserables, los indios, las viudas, los niños, los pobres, yo la verdad es que lo veo muy difícil que se puedan aplicar de igual manera esos privilegios con respecto a los esclavos, porque ciertamente eso generaría un problema enorme que la legislación, por lo menos la legislación que he utilizado del 16-17, no lo veo. Esa era la pregunta que yo quería hacerle al profesor. No sé cuál es la mecánica, Viviana. Yo respondo Mirá, pregunta a pregunta, anoto todas. la mecánica es pregunta concreta, comentario concreto, respuesta concreta. Vas contestando a medida que te preguntan, pero también te pedimos que seas concreto porque hay 3 preguntas más. Perfecto. Todas Bueno, juntas. muchas gracias. Te digo una por una, perdón. Sí. Genial. Gracias, Sixto, por el comentario. Bueno, lo que yo encuentro es que procuradores de pobres, además del uso coloquial como adjetivo que hacen los mismos esclavos de su condición como miserable, yo encuentro que defensores de pobres y procuradores de pobres hacen alusión a estos privilegios concretos cuando reclaman algunos aspectos de sus defendidos, ¿no? En el caso del caso de corte, es claro, es uno de los privilegios
privilegios clásicos que tienen los miserables, desde la legislación y bueno, lo que vos mencionás, y en el caso, es lo que dicen los autores también, en las obras de jurisprudencia, y sí, se dice que los esclavos tienen derecho a ser considerados caso de corte. En el caso del otro privilegio, que era el de la restitución, yo lo he encontrado mucho menos mencionado, ¿sí? De hecho, encontré 2 casos nada más, pero el caso de corte es claro. Y la historiografía sobre, por ejemplo, Chile, de esta autora González Undurraga, es bien clara y bien explícita al respecto. Los pleitos de los esclavos se tramitan ante la Real Audiencia por su consideración como miserables, ¿sí? Y bueno, el otro privilegio específico, que es el contar con un patrocinio jurídico gratuito, en el caso de Buenos Aires, a fines de la época colonial, también parece ser un beneficio que no genera debate, es algo incontrovertible. Entonces, en ese sentido, es como que la interpretación que yo hago es que si es algo que no está tan claramente definido en la normativa, por ejemplo, la normativa, ya con esto cierro, así no soy muy largo. La normativa sobre los privilegios procesales y jurídicos que tienen que tener los indígenas es muy extensa. Si uno agarra la recopilación de leyes de los reinos de Indias y solamente enumera o cuenta cuántas disposiciones hay sobre los indígenas, son muy numerosas. Si hace lo mismo para los esclavos, se va a encontrar con mucha escasez, ¿no? Pero pese a esta escasez o pese a esta indefinición, lo que yo encuentro, lo que yo postulo es que a fines de la época colonial, la praxis judicial revela que los esclavos eran considerados miserables y que tenían derecho a muchos de esos privilegios y beneficios que la legislación le reservaba a otros grupos de miserables, como los indígenas. ¿Sí? Eso es lo que encuentro. Bueno, muchas gracias, Lucas. Hay una pregunta de Sebastián Carvalho. Sebastián, presentate. Y después hay una pregunta de Francisco Cuenabor, o un comentario. Por favor. Buenas tardes, excelente realmente la presentación. Para aclarar antes de nada, soy estudiante de licenciatura de la Facultad de Humanidades de Ludelar, de Uruguay, así que... y un pequeño comentario, también había hecho hace un tiempo una investigación con un compañero dentro de la facultad y te usamos mucho porque era sobre violencia social en el Montevideo de la década de 1830, así que ese comentario, así que gracias. Pero bueno, ahora yo estoy haciendo un trabajo que es sobre el tema de tierras, o sea, no tiene nada que ver con esto, pero justamente es uno de los conceptos que estoy utilizando, es la idea de los miserables, y en realidad acá en el contexto de la banda oriental, en alusión en relación con la idea de los infelices, como aquellos que justamente que pueden ocupar tierras y demás, digamos, de forma irregular. Y entonces a mí me interesaba mucho tener más, digamos, más fuentes y más aportes teóricos desde el lado, digamos, del concepto. Y cómo pensar y preguntarte, bueno, ¿cómo lo usaste, digamos, desde el punto de vista, más allá de la cuestión jurídica, desde lo social, en los casos, como veo que mencionaste eso de los otros sectores sociales, el uso que le daban, si lo compartían, si no, en fin, entonces es como eso, estoy todavía en esa búsqueda, estoy en la fase todavía de archivo y demás, y autores, y bueno, entonces armando todo ese concepto que me interesaba tener alguna idea ahí. Espero no haber sido irme por las ramas, perdón. No, está bien. Sí, hago una aclaración que capaz no lo... yo no lo aclaré muy bien. Yo no me dediqué a hacer un análisis en profundidad de los aspectos jurídicos y doctrinales de esa categoría. En primer lugar, porque yo creo que ya está excelentemente, ya lo han realizado muy bien otros historiadores, otros estudiosos, bueno, algunos de los cuales me entero están acá presentes. Yo creo que en ese aspecto yo no puedo aportar mucho. Sí, obviamente me interioricé de esa bibliografía para tener más herramientas a la hora de interpretar qué es lo que me mostraban los documentos, ¿no? y poder interrogarlos de mejor manera. Pero sí mi enfoque es plenamente un enfoque desde la praxis
jurídica. Es decir, no que dice un autor que está escribiendo una obra doctrinal de jurisprudencia, sino qué es lo que dice un esclavo que quiere defender un derecho concreto y que juzga que utilizar ese recurso le puede llegar a redundar en un beneficio. ¿Y qué reacción genera en eso en la otra parte, que es el amo? ¿Qué postura toma el juez? ¿Sí? A su vez, ¿qué argumento retoma el defensor de ese esclavo? Y es en ese juego de casos concretos y acumulación de casos concretos que yo intento ver ciertas regularidades. Pero sí, mi enfoque es más de una historia social de la justicia, donde yo trato de ver los usos de la justicia o cómo se usan en situaciones concretas ciertos recursos propios de la cultura jurídica de la época. Por eso es bien situado geográfica y temporalmente. Y es lo que yo encuentro, ¿no? Por lo menos como yo interpreto lo que encuentro. Es claro que esto puede variar de acuerdo a la época, puede variar de acuerdo al lugar. Pero bueno, los dos estudios que yo mencionaba sobre Chile y sobre Nueva España señalan cosas que van en el mismo sentido. Y esto es interesante porque generalmente cuando uno habla de cultura jurídica, está pensando en los letrados, ¿no? En quienes tienen acceso a ciertos libros, en quienes pueden viajar, y de repente uno encuentra que un esclavo de Nueva España plantea algo en términos muy similares a como lo plantea un esclavo en Buenos Aires. Y eso nos dice mucho sobre la capacidad de las clases populares para interiorizar ciertos conceptos y reapropiárselos en forma positiva. Así que me parece bien lo que estás haciendo, investigando, y sí, hay que tomar prestados y hay que ver otros contextos, pero siempre no perdiendo de vista el caso que uno está estudiando. Para aclarar, para terminar lo que justamente estoy trabajando también el tema de la tierra en la década de 1810 y 1820, justamente en medio del conflicto revolucionario, porque quería ver eso, ¿no? Los cambios de la época tardocolonial hasta la independencia, y bueno, en fin, por eso. Y, en fin, por favor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias por tu participación y mucha suerte con tu investigación, Sebastián. Bueno, ha pedido el uso de la palabra Francisco Cuenaboy, de la Universidad de Cantabria, España. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Noche ya en España. Bueno, yo no voy a felicitar a Lucas por su exposición, porque me parece que sería incluso ofenderle, ¿eh? O sea que voy a decir sencillamente que me ha satisfecho y me ha gustado mucho, que creo que es una manera más adecuada de transmitir realmente mi sentimiento y mi impresión. O sea, dicho eso, entiendo que no hay ninguna base normativa, ninguna disposición concreta que establezca que los esclavos disfrutan del estatuto jurídico de personas miserables. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico dogmático incluso, esto se puede entender con cierta facilidad, porque el esclavo, al menos en el derecho romano, no sé si en el derecho común, intermedio, ni mucho menos en América, el esclavo no es persona, sino res, es objeto, no sujeto de derecho. Y claro, la consideración de persona miserabilis implica el reconocimiento de la subjetividad jurídica. Entonces, parece ciertamente normal o explicable que no haya ninguna norma concreta que declare que los esclavos son personas miserables, puesto que eso hubiera supuesto reconocerles precisamente como vasallos, como lo eran los indios, por ejemplo. Quizá por esto, en las partidas, no recuerdo concretamente la referencia concreta, pero sí sé que esto es así, en las partidas hay una ley sobre las personas miserables que prácticamente reproduce el contenido de la ley romana de Constantino sobre la misma cuestión, y en paralelo hay una regulación minuciosa de la esclavitud, en la que no se hace, por supuesto, ninguna referencia a la miserabilidad, incluidos, por cierto, los casos en los que los esclavos pueden acudir ante los jueces para demandar o querellarse contra sus amos por distintas cuestiones.
Un pequeño apunte a propósito de esto, Lucas. No sé si lo he entendido bien. Los esclavos acuden a los tribunales en Buenos Aires en litigios, o por lo menos eso es lo que tú me parece que has dicho, que has estudiado en litigios civiles, pero has hablado del maltrato de los amos, has hablado de los atentados que los amos cometen contra los derechos, entre comillas, de los esclavos. Esto no me parece materia civil, esto me parece materia penal. Lo someto a tu consideración, no es más que un matiz. En el caso de los indígenas americanos, que son todos durante siglos considerados personas miserables por el mero hecho de ser indígenas, el privilegio del caso de corte está establecido por una ley concreta, pero en el caso de los esclavos evidentemente no. Entonces, ¿cómo se...? Y lo mismo podríamos decir de otros privilegios como el de la restitución in integrum, probablemente la del derecho romano. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿La base de la miserabilidad que se acaba reconociendo y aplicando a los esclavos es puramente doctrinal, es puramente social? Termino con esa pregunta. En fin, podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero no es el caso. De nuevo, muchas gracias por esta agradable e interesante e instructiva exposición. Bueno, gracias, Francisco, por los comentarios. Me dejan pensando. Te digo la opinión que tengo, o pienso un poco en voz alta, sobre las tres cuestiones que mencionaste. En general, no lo había pensado así, el hecho de que los esclavos no podían ser considerados personas miserables, porque directamente no son considerados personas. La verdad me deja pensando ese punto de vista. Si me lo permites, yo en general... Sí. Esto es una hipótesis mía, no es una afirmación terminante. Por eso he querido subrayar que desde el punto de vista jurídico dogmático, que no tiene por qué corresponderse con el punto de vista de lo que ocurre en la realidad. Perdona por ello. Claro. No, perfecto. En general quienes han estudiado en profundidad la condición jurídica de los esclavos en Hispanoamérica, terreno en el que hay muchísimo debate, sobre todo con los historiadores anglosajones, que no aceptan que la esclavitud hispanoamericana puede ser distinta de la de ellos, ¿no? Pero bueno, ese es un debate en el cual no me voy a meter. Pero a mí me ha parecido muy ilustrativa la postura de ciertos autores que mencionan que el esclavo en la época colonial es considerado una cosa, pero con aspectos de persona. Es como que están los dos, es decir, la práctica jurídica y también ciertas disposiciones de los monarcas españoles hacen que progresivamente los esclavos, además de ser considerado una cosa, un bien mueble, que puede ser transferido, embargado, heredado, etc., también progresivamente se los va considerando personas, y por eso tienen toda una serie de derechos: derecho a casarse, derecho al buen trato, derecho a ser evangelizados, etc. Y creo que es en esa contraposición entre dos conceptos que son antagónicos, pero que en la legislación y en la práctica jurídica hispanoamericana conviven, que es el concepto de cosa y el concepto de persona. Creo que es en esa rendija donde se introduce el concepto de miserable, a mi juicio, en la práctica jurídica. Después, respecto a la naturaleza civil o penal de los litigios que los esclavos protagonizaban contra sus amos, bueno, ya de por sí la distinción es complicada, porque en realidad una plena distinción entre civil y penal es más contemporánea que de antiguo régimen. ¿Qué es lo que quise decir yo con civil? ¿Sí? Lo que yo quise decir con civil es que, por ejemplo, en el caso hispanoamericano, la queja más concreta de los esclavos hacia los amos, cuando acuden a la justicia, es que los maltratan,
¿sí? Y en caso de verificarse que eso sea cierto, incluso si un amo lo golpeó al esclavo, lo hirió y lo lastimó gravemente, la pena que se le impone al amo es que tiene que vender al esclavo. Es decir, eso sería casi una multa, se podría decir, pero no es una pena como nosotros la entendemos. No sé, eso quiere decir, se afectan los bienes del amo, pero en ningún caso, creo que Abelardo Levalle, que tiene un artículo señero al respecto, señala un solo caso de un amo que lesiona gravemente a un esclavo, creo que incluso el esclavo pierde la vida, y ahí sí se le impone destierro al amo, pero eso es algo completamente excepcional. Generalmente la pena parece más, como los esclavos son considerados bienes, es más una pena de carácter o una sanción de carácter civil, y en ningún caso es ir a la cárcel o sufrir destierro, bueno, mucho menos alguna pena infamante. Pero por eso yo usé el adjetivo civil, capaz lo usé mal. Eso no me pasa porque no soy abogado, claramente, soy historiador. Y respecto al vacío normativo, a ver, ¿a qué atribuyo yo el hecho de que hay ciertos derechos que los esclavos parecen tener en su opinión, pero también en opinión de los jueces y en opinión de los defensores y de los procuradores, pero que estos derechos no están establecidos en la normativa? Es decir, yo cuando hice la tesis doctoral me he pasado meses buscando la ley que dijera tanto, y después me di cuenta que había perdido todos esos meses porque la ley no estaba, ¿no? Bueno, yo lo atribuyo al hecho de que también como ha señalado toda una historiografía hace ya muchísimas décadas, es tan simple como saber que el derecho no se restringe a las normas escritas, ¿no? Y que reconoce, entre otras cosas, las obras de los autores, la jurisprudencia, la práctica judicial, y entre otras cosas, una fuente generadora de derecho muy, muy, muy importante, como lo ha señalado Víctor Townsend, y es la costumbre. Entonces, los esclavos, por ejemplo, todos dicen tener derecho a cambiar de amo si no están a gusto con el amo al cual sirven. Y esto no está establecido en ningún lado, que ellos tengan derecho, pero ellos están firmemente convencidos de que lo tienen. ¿Por qué? En parte por la costumbre. Era costumbre que en muchas ciudades hispanoamericanas, en caso de conflictos muy graves entre el esclavo y el esclavo tuviera derecho a ser vendido a otro amo, y que el amo anterior recibiera una justa compensación, por supuesto definida por el juez. Pero sí, la historiografía también dedicada a investigar la condición jurídica de los esclavos señala esto, que hay derechos que están claramente delimitados por las leyes, y hay otros derechos que parecen haber ido imponiéndose por la costumbre. Ese derecho es el último que yo menciono, y también el derecho a comprar su propia libertad, o el derecho a poseer un peculio. Según las 7 partidas, todo lo que poseen los esclavos les pertenece a sus señores, y sin embargo hay un montón. Hay muchos esclavos, o hay algunos esclavos que tienen un peculio y que compran su propia libertad, y cuando el amo no les quiere vender su libertad porque les dice, no, vos sos mi propiedad y yo no te quiero vender, es así de sencillo, se acabó el debate, el esclavo acude a la justicia y bueno, en algunos casos ganan. Pero sí, es la práctica social, es la costumbre, y son otras fuentes normativas del derecho de la época. Muchas gracias, Lucas. Antes de pasarle el uso de la palabra al doctor Abasolo, y para ir despidiéndome yo, en primer lugar agradecerte y felicitarte por tu trabajo, y en línea con lo que acabas de comentar, tu trabajo está enrolado en una línea de investigación en la que hemos trabajado muchos historiadores del derecho, que es medir la distancia entre la norma y la realidad. Es decir, una cosa es lo que prescribía la norma y otra cosa es lo que se cumplía en la práctica. Que como vos bien decís, y no sos abogado, el derecho no es solamente la norma.
Entonces están muy bien estos trabajos que se hacen sobre expedientes judiciales, porque permiten constatar si en los expedientes judiciales se aplicaba lo que decía la ley, o se buscaban soluciones que no estaban previstas en la ley, si se mencionaban las leyes, si se las invocaban, si existían esas leyes pero no se las mencionaba en los expedientes judiciales, ¿no? Es una beta enorme y muy rica. Y con respecto a este tema de pleitos penales y pleitos civiles, por lo que yo recuerdo, en el Archivo General de la Nación, que es a donde vos debes haber estado, hay una clasificación en Sala 9, que es Colonia, que distingue tribunal penal, tribunal civil y tribunal comercial. Y justamente como quienes agruparon en esa categoría fueron los archiveros, no necesariamente todo lo que es tribunal penal es penal y todo lo que es tribunal civil es civil, sino que hay una gran mezcla y muchas veces uno abre el legajo de tribunal civil y se puede encontrar con cualquier otra cosa. Yo he trabajado también pleitos por denuncias de mujeres contra maridos, por malos tratamientos, que no eran específicamente pleitos penales y que están dentro de lo que son los tribunales civiles, ¿no? Pero están medio ahí a caballo entre lo que es penal y lo que es civil. Pero yo creo que eso se debía a que quien caratulaba un expediente en esa época era el escribano y lo caratulaba como se le daba la gana. Y eso seguía así hasta que estos expedientes llegan al Archivo General de la Nación, y ahí el archivero los va clasificando como se le ocurre, ¿no? Me parece que esa debe haber sido la situación. Bueno, yo me despido, Lucas, y no sé si querés hacer algún comentario, si no, le doy el uso de la palabra al doctor Axel. Bueno, gracias por todo, Viviana. Mencionaste, pero sí, respecto a lo que decías, es cierto, para mí la riqueza de los expedientes judiciales es única, porque permite ver, en muchos casos, primero cambia la práctica judicial y después cambia la norma que se adecúa a esa realidad, ¿no? Y también me parece que la práctica judicial permite muchos usos, permite muchas manipulaciones, y el hecho de que sea un orden jurídico casuista también le otorga una riqueza al caso que capaz uno, no sé, en la actualidad no encuentra. Pero bueno, en esa riqueza de cada caso que se va sumando, también uno va descubriendo algunas regularidades, y está el tema de la jurisprudencia como creadora de derecho, ¿no? Por ejemplo, yo tratando estos expedientes de esclavos he encontrado que hay un esclavo que obtiene una sentencia adversa y apelando llega hasta el mismísimo rey, que le da la razón, y por supuesto ese caso después es citado por todos los esclavos que vienen después. Así que sí, coincido con vos que es muy rico ver la distancia, la interacción que hay entre la norma, entre un principio doctrinal y entre el uso de esos principios que se hace en una situación concreta. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno. Ezequiel. No, gracias a vos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, Lucas. Yo no voy a ser tan apocado como Paco. En realidad te voy a felicitar, te voy a felicitar, y además, en particular con lo de Paco, me alegro que ya hayan mantenido un diálogo, y esto también va para Sebastián, estas reuniones de trabajo, y esta ha sido una excelente demostración de una reunión de trabajo, de crecimiento, de incorporación, de intercambio de ideas, genera la posibilidad después de mantener un diálogo, pasar los mails, entrar en contacto. Yo supongo que a vos te va a venir muy bien en algunos aspectos seguir conversando con Paco, que además es muy generoso y te puede dar sus puntos de vista que son muy interesantes.
Pero tu exposición ha sido brillante. Yo por las dudas, como estaba con un problema de internet al inicio, no sé si en la presentación, además de decir como es habitual, porque buena parte de nuestros expositores son miembros de este instituto, como lo es Lucas, esa tesis ha dado lugar a un reconocimiento como es el primer premio Obras Inéditas de la Academia Nacional de la Historia. Así que, bueno, detrás hay mucho archivo. Y justamente también yo escuchaba, y lo tenía acá para decir, vos mismo lo reconociste, Lucas es alguien que viene de la historia social de la justicia y está haciendo una reconstrucción a partir del expediente judicial. Esto es una cosa muy importante, es una de las dimensiones en las que trabajamos en este instituto, y muy valiosa, como también lo acaba de recordar Viviana. Yo tenía 2 o 3 reflexiones que quiero compartir con vos y con los demás, y después algunas preguntas una de las cosas... Que quedan 9 sí, minutos, ¿eh? Sí. Una de las cosas que me parece que es transversal a todo lo que vos dijiste. Vos utilizaste una expresión que a mí no me satisface, pero es una cuestión de gustos nada más, no vos hablas de un uso coloquial. Yo, por esta tradición de historiadores del derecho y de la imagen de la historia del derecho romano, hablaría de un derecho indiano vulgar, que este es un tema como para discutirlo, hasta dónde hay un derecho indiano vulgar, hasta dónde penetra el derecho, con los papelistas, con los usuarios, con los legos. Es un tema en el que algunos han hecho aportes muy significativos, pero todavía está muy abierto. Entonces, lo que vos nos mostraste en este sentido es una cantera donde aparece ese tema, y es un tema central, donde también a veces, incluso para los historiadores del derecho, pero también para los que ven la historia del derecho desde afuera, nos muestra una dinámica de cultura jurídica que no se reduce a los eruditos y a los técnicos. Entonces, este es un tema que me parece que, además, vos tenés las condiciones para avanzar sobre eso y eventualmente dialogar con otros colegas. Me pareció también que otra cosa en la que hay que estar, no es una observación a lo tuyo, sino a raíz de lo tuyo, a propósito de lo tuyo, es que la normativa en general y la legislación en particular del mundo indiano es una legislación que responde a una cultura jurídica diferente. La legislación es una legislación de textura abierta que no está completa en el texto de la ley, que se integra con órdenes morales, pero también que se integra con toda una panoplia de conceptos doctrinarios, consuetudinarios, y entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Y algo que apareció en la conversación que me parece que tenemos que recuperar, rescatar, el siglo XVIII, y ahora después vuelvo sobre eso, es un siglo de enormes transiciones. A nosotros los historiadores nos encanta hablar del ancien régime y de la modernidad, pero en rigor de verdad la modernidad avanza en el siglo XVIII, se prepara en el siglo XVIII. Y me parece que también una categoría que podríamos discutir en este sentido es el proceso de personalización de la esclavitud, al menos, y acá viene la parte de las preguntas, yo creo que es una cosa muy, no sé, vos en qué medida entendés que el hecho de que estemos hablando de una esclavitud urbana de servicio puede hacer diferente la consideración, a finales del 18, puede hacer diferente la consideración, la práctica, la atención que los esclavos recibían en los estrados. O sea, la esclavitud porteña no es la esclavitud de la plantación, es otra cosa y el esclavo está acostumbrado a una interrelación que no es la de la senzala. Entonces, esta es una de las cuestiones. Y a mí me interesaba también el tema también de acudir a los tribunales reales.
es algo que también es transversal para otros temas. Hay muchos que se han aproximado, y a mi juicio no tan bien en este criterio, al fuero militar. Está cantado porque la gente quería ir al fuero militar. Las oligarquías capitulares eran una estructura, digamos, estaban enquistadas en esta justicia, eran la justicia. Entonces, había una idea de neutralidad que justamente estas justicias capitulares no tenían. Bueno, y una pregunta, no sé si lo has podido ver o si has reparado en esto. ¿Hay diferencias entre los amos? O sea, en los pleitos, ¿permiten traslucir que los argumentos, las posiciones, la actitud de los jueces varía según el patrimonio del amo, el prestigio social? Además, ¿qué amos son? ¿Son grandes, poderosos o son, diríamos hoy, pequeños propietarios? Bueno, esto es un poco para preguntar. Después voy a seguir en contacto con vos. Quedan 4 minutos, no sé si en 4 minutos Lucas te va a poder contestar. Creo que sí, por lo menos lo intento. Y despedirse. Bueno, está bien. Tengo ahí el reloj que me marca. Bueno, Ezequiel, gracias por los comentarios. Respecto a lo primero que decías, sí, es verdad, podría vincular algunas de las cuestiones que encontré o las conclusiones del trabajo con las discusiones que hay o los trabajos que se enfocan en el derecho indiano vulgar. Es bastante pertinente la observación y la verdad que no lo había pensado. He leído algunas cosas sobre el derecho indiano vulgar, pero hace muchos años, y bueno, al momento de hacer esta indagación no lo tuve en cuenta, pero creo que puede llegar a ser interesante marcar. Bueno, mi director siempre me decía que uno cuando investiga algo siempre tiene que decir, bueno, esto que aporta a una discusión más general, ¿no? Sino para no quedarse solamente en el caso. Y sí, lo voy a hacer en la medida de lo posible, creo que es importante. Después, tu observación en torno a la naturaleza de la legislación, sí, ahí coincido. Y el problema es que, claro, uno cuando piensa en una ley, piensa o tiene en la cabeza el formato de una ley moderna, ¿no? Entonces cree que la ley tiene que contener absolutamente toda la realidad, y en realidad la ley de antiguo régimen es una ley completamente distinta, que no tiene mucho grado de abstracción, sino que en muchos casos es una enumeración de casos que, como bien sabemos, producto del arbitrio judicial, después puede interpretarse de la manera que crea el juez según su propia conciencia, ¿no? Entonces, es verdad que incluso el mismo concepto de ley es muy distinto en el antiguo régimen, y son unas anteojeras que tenemos que sacarnos a la hora de leer el derecho de la época colonial. Queda un minuto, Lucas. Respecto a la esclavitud. Un minuto. Sí, 1 minuto 40. Bien, tengo que responder 2 cosas más y despedirme, así que lo voy a lograr. Tengan fe en mí. Respecto a la esclavitud urbana, sí, muchos autores han señalado que los esclavos de la ciudad tienen mucho más acceso a la justicia que los esclavos rurales, y yo eso en el caso de Buenos Aires lo he comprobado. Hay una cuestión de cercanía y también de familiaridad con ciertos usos sociales de la justicia, producto de que los esclavos están más en contacto con otros esclavos que los esclavos rurales, porque van a la pulpería, en la plaza, en los mercados, etc. Y respecto al tema de los amos, me queda 1 minuto. No, la verdad que no he hecho un análisis muy sistemático de los amos, quiénes son. Sí he distinguido quiénes son los magistrados, quiénes son los defensores de pobres, qué desempeños tienen, qué posturas se repiten, pero en el caso de los amos también es algo que podría investigar más. Así que bueno, muchas gracias a todos por las observaciones, a Ezequiel, a Viviana por la invitación, y me llevo muchas anotaciones para
mejorar el trabajo. Así que Bueno. me despido y gracias a Gracias, ustedes. Lucas. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.